Hoy día 18 de abril de 2026, Luis Rodríguez nos va a hablar de la filosofía taoísta y la medicina tradicional china. Buenas noches. Antes que nada, hoy va a ser un día en que vamos a charlar entre todos sobre lo que es el taoísmo, la medicina tradicional china. En primer lugar, soy un estudiante de la medicina tradicional china, en mi segundo año acá en Mendoza. Es algo que creo que me ha cambiado el paradigma de ver las cosas, de cómo tratarme a mí mismo y cómo entender también cómo me enfermo y cómo nos enfermamos a nivel general, ¿no? Mucho más que la visión occidental de cómo funciona un patólogo, una patología o un patógeno dentro del cuerpo. Me ha hecho abrir la cabeza en cuanto a que las emociones también ocasionan las enfermedades, y enfermedades que se manifiestan como un resfriado, un estreñimiento o cualquier otro, que nosotros estamos acostumbrados, pero que no relacionamos directamente con una ira, con algo que no decimos, o un viento que agarramos a la noche y que puede estar manifestándose en un experimento, por ejemplo. Hola. Buenas tardes. Hola. Estos temas que voy a charlar hoy es la pieza base en lo que es el taoísmo y en la medicina tradicional china. Entonces nos vamos a enfocar en estos temas. Básicamente sobre el Yin Yang, que es, diría, la cumbre, ¿sí?, del taoísmo, y sobre la teoría de los 5 elementos. Vamos a comenzar. Yin Yang. ¿Qué pasó allí? Sí. Yin Yang. Nosotros entendemos el Yin Yang desde el punto de vista occidental como lo bueno y lo malo. Si nos vamos hacia la filosofía taoísta, trasciende lo que es lo bueno y lo malo. Lo podemos ver representado por el día y la noche, ¿sí? por esos extremos de un polo, que no necesariamente son antagónicos, sino son complementarios, ¿sí? Antes de comenzar con esta teoría, vamos a ver el origen de todo según esta filosofía. Si nos vamos a lo que dicen algunos textos, por ejemplo, el Tao Te Ching, podemos identificar que el origen de todo comenzó en un vacío infinito. Los chinos lo llamaban Wuyi. Luego de este vacío, la primera entidad que se emana o que se crea fue la unidad suprema última, que denominamos el Tao. Ahora, a partir de esa primera emanación, se crearon las polaridades, el Yin y el Yang. Esas dos polaridades creó la gran polaridad, o lo que llamamos el Tai Chi. Aquí decimos que el 2 creó al 3, y ahora les explico un poquito, y que el 3, o la terna, crearon todas las cosas. Aquí podemos nombrar a lo que es el llamado, los 8 estados del cambio, o el Pakua. Hay un pequeño poema, digamos así, que se resume en: el Tao creó al 1, el 1 creó al 2, el 2 creó al 3 y el 3 creó a todas las cosas. Ahora,
cuando nos ponemos a analizar el Génesis, este Génesis con otro, tiene mucha similitud con el cristianismo, con el budismo, sintoísmo, muchas corrientes espirituales, ¿no? Donde todo se origina de una emanación primaria, luego se separan las polaridades, masculino y femenino, por ejemplo, y a raíz de allí nacen o surgen todas las cosas, todas las entidades. Me está traicionando el PowerPoint últimamente, no sé qué pasa. El yin. Comencemos por el yin. ¿Alguien ha escuchado qué es el yin? Sí, algo tengo idea. Sí, adelante, ¿qué sería el yin en tus palabras? Bueno, el yin representaría ponerle, o sea, simbólicamente en el cuerpo tenemos una parte que es yin, que es la parte que no le da el sol, y toda la parte de yang, que es la parte que le da el sol. Entonces está relacionado con eso, más bien con la oscuridad, pero a diferencia de la luz, con lo más débil, a diferencia de lo más fuerte. No sé, me parece que puede ser eso. Ok, puede ser. ¿Alguien más quisiera? Como una energía receptiva. Bien. Sí. Es como un pulso negativo. El aspecto femenino. Sí, sí. ¿Y qué pasa, PowerPoint? La energía yin es una energía receptiva. No lo veamos desde un punto de vista de quién es más fuerte o quién es más débil, sino quién nutre y quién protege. Ahí podríamos pensarlo de esa forma. Manifestado en nosotros la polaridad yin, podríamos decir que son las mujeres, ¿sí? Viéndolo en términos de género o de sexo. Y el yang serían los hombres. ¿Okay? Ahora, también existen otros términos, por ejemplo, la oscuridad, como nombraste, la nutrición, la tierra, el descanso, el frío. Quiere que pase allá. El frío, pero que, por supuesto, los fluidos corporales, los huesos, los tendones, todos esos son aspectos yin dentro del cuerpo, ya viéndolo desde una mirada de la medicina china, ¿sí? Vamos allá. El yang es su complemento. El yang es el movimiento, es el calor. Vamos a sacarlo un momentito. Es el movimiento, es el calor, es el arquetipo, si nos vamos más a lo físico humano, sería el arquetipo del hombre, de la acción, de la construcción física, del hacer. Nos vamos un poquito para atrás. El yin sería la creación, la intuición, la imaginación. Todos estos elementos forman parte de la polaridad en la cual habitamos. Las relaciones dinámicas. Cuando se estableció las reglas o el dinamismo entre el yin y yang, se establecieron también digamos, leyes o relaciones para que ellos puedan comunicarse o relacionarse de una manera fluida y armónica. El yin y yang no son estáticos, están en un constante flujo, en un constante brote y rebrote. Podemos decir que ambos se encuentran en un fractal infinito, en donde uno surge del otro y dependen de uno del otro, precisamente. Entonces vamos a ver esas relaciones que tienen, ¿sí? Estas dos tuerquitas representan la interdependencia. Uno depende del otro para poder estar, para poder ser como una energía, como un ente.
el yang contiene el germen del yin y viceversa. Entonces, si recuerdan, nos vamos a ir un toquecito atrás. El símbolo acá estamos. El símbolo que nosotros podemos reconocer del taoísmo, que uno está contenido en el otro, justamente, porque ¿cómo podría surgir la oscuridad o cómo podríamos darnos cuenta que existe la luz si no estamos en la oscuridad? Viceversa, necesita la oscuridad, necesita la luz para poder identificarse, ¿sí? Para poder saber qué es. Nada es totalmente yin, nada es totalmente yang. ¿Esto por qué? Inclusive si nos vamos a la naturaleza de las cosas, a las personas mismas, es mucho más fácil de identificar. Una persona, por ejemplo, no es totalmente, vamos a hablar de género, que es mucho más fácil de verlo así, una persona, un hombre o una mujer no es totalmente femenina, siempre tiene cualidades masculinas, por ejemplo, ese impulso, ese hacer cosas, crear, sobre todo el tipo de personalidad, ¿no? Lo vemos en esas mujeres empoderadas, independientes, que se valen por sí mismas para hacer todo y que van por sobre todo y todo para conseguir sus metas, lo que quieren hacer. Es una cualidad totalmente yang. Viceversa, también existen hombres muy conectados con su intuición, con su imaginación, con su pensamiento, su forma reflexiva, cómo expresan sus emociones. Eso es parte de una cualidad yin, ¿sí? Esto es muy interesante, el consumo mutuo. El consumo mutuo entre estas dos polaridades nos dicen que cuando uno de los dos está en exceso o equilibrio, el otro en deficiencia. Y justamente este es uno de los puntos en los que se basa la medicina china para determinar y diagnosticar patologías. Por ejemplo, si una persona que está todo el día trabajando, imaginando, pensando en cómo hacer las cosas, después va al gimnasio o trabaja 18 horas por día, 12, 14, el yang está muy alto, ¿qué pasa? No tiene descanso suficiente. No hay energía yin que lo pueda llevar a un balance. Eventualmente va a llegar una patología, puede ser un cansancio extremo, puede ser apatía, puede ser depresión. Si no tiene su complemento que lo equilibre, y obviamente se va a enfermar, ¿sí? Aparente de uno. Por ejemplo, tenemos el caso de un exceso de elemento pero por debilidad del otro. Eso le decimos en medicina, por ejemplo, exceso de yin por deficiencia de yang. Suena medio raro, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Y va totalmente relacionado con los conceptos que acabo de mencionar. Cuando, a ver, lo vamos a ver en este gráfico. Acá. Debilidad en esto. Este fue el primer caso, el que acabo de nombrar. Este sería el segundo caso. Si tomamos que este que vemos acá es el yang, el yin, y esta línea es el balance, el yin
está en su balance, pero el yang está abajo. Lo vemos si lo medimos en cuestiones relativas, uno es más alto que el otro, pero no es así. El punto de equilibrio entre las dos energías es acá. Tenemos un yang bajo, nuestro yin está normal. ¿Cómo lo podremos ver? Y hay mucho frío en el cuerpo, por ejemplo, pero no se explica por qué hay frío, porque nuestra energía yang, nuestro calor interno, no es suficiente para llevar un equilibrio. Entonces nos enfermamos. ¿Por qué? Porque necesitamos más yang. Este es hermoso. Este dibujito de un círculo alquímico sería que el yang y el yin, el yin y el yang, se transforman el uno en el otro. Cuando vemos dibujos de fractales, sobre todo podemos ver que uno muta en el otro, se va transformando en el otro. De hecho, existe un GIF, no sé si alguna vez lo vieron, que es un dibujito también del símbolo del yin yang, en que primero va rotando y luego dentro de los círculos del yang van cambiando de color. Entonces se ve cómo se transforma uno en el otro. Visualmente lo podemos entender como el ciclo del día. El día, primero ¿cómo comienza? Un mínimo yin, es decir, el amanecer. Vemos cómo el sol asciende y cuando está en su máximo yang, es el pico de energía que luego va descendiendo. ¿Qué pasa? Se va transformando en yin. Cuando llega en el anochecer, ahí comienza el yin. A las 12 de la noche en el Ecuador, porque acá no pasa. Ahí tenemos un máximo yin, es cuando la luna está en su máxima plenitud, ¿sí? Y luego comienza el ciclo. Entonces entendemos que uno se va transformando en el otro. Voy muy rápido. Ejemplos que puedo compartir del ciclo lunar. Como una de las estaciones o de los ciclos de la luna lo podemos relacionar con el yin yang. Luna llena, máximo yang. Luna nueva, máximo yin. Cada una de los estadios de la luna tiene su energía, ¿sí? Justamente allí es cuando practicamos o entendemos la naturaleza de una patología para poder sacarla. Un ejemplo muy claro y muy sencillo sería si tenemos edemas, por lo general están en la parte yin del cuerpo. Me paro un momentito para enseñarles. En el cuerpo lo podemos ver fácilmente. Si dividimos el cuerpo en dos partes, la parte inferior sería la yin, la parte superior sería la yang. Por adelante, yin. Por atrás, yang. Igual, izquierda a derecha, y yang. ¿Sí? Perdón si me equivoco, se me olvidé algo. Por la naturaleza de la ubicación, de dónde está el cuerpo y de la enfermedad o de la patología misma, podemos localizar o ya sabemos en dónde puede atacar una enfermedad. En caso de edemas, es muy probable que sea en la parte inferior, porque es de naturaleza yin. La humedad va relacionada con ese tipo de enfermedades. Y ahí ven por qué algunas veces personas van al agricultor a tratarse edemas, ¿sí? Que con la ayuda de algo que vamos a ver ahora, que es un elemento, fuego, podemos mover.
el yao. ¿Sí? Bien. Primero unas preguntitas. ¿Tiene preguntitas? Sí. No sé si es pregunta, pero me gustó eso que explicaste con respecto a que para mí, cuando había mucho yang, entendía que había como ocupado el lugar del yin y el yin se había retraído, o al revés. Pero vos dijiste que no, que el yang está siempre en su cantidad exacta y el otro puede bajar o subir, sin que uno ocupe el lugar del otro. Exactamente. Creía que era como invasiva una de las energías y le quitaba espacio a la otra. Inicialmente, eso es lo que pasa. Estamos en un equilibrio de yin yang, pero nuestra vida hace que usemos más yang, ¿no? Puede ser que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Acá estoy hablando del primer caso. El yang, hay un exceso, tienes demasiado, entonces te vas a enfermar. El otro caso O sería sea, que puede superar su nivel normal. sí, Ok. puedes superarlo. Cuando sube, pasa esto. Te queda, este es tu equilibrio. Inicialmente, este se queda acá en el equilibrio, este va subiendo, 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 pero va a llegar un momento en que baja para llegar a un equilibrio, porque no va a haber más yin y yang, es la cantidad que existe. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, enfermedad. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? Equilibrar. También está el otro caso, en donde estamos en equilibrio yin-yang y el yang va bajando. Pero nuestro yin se queda estable. Va bajando, 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 bajando. De nuevo tenemos un desequilibrio. Tenemos que arreglar. ¿Sí? Pueden pasar esas dos cosas. Un poco lo que estás proponiendo es ver yin y yang como un sistema cerrado, ¿no? De alguna manera. Entonces, en el aumento de yang, indefectiblemente tiene que haber una disminución de yin y viceversa. Como compensación. Como compensación en un juego de equilibrio. Pero claro, luego ya para poder representarlo, visualizarlo, es muy cómodo entender los diagramas de esa manera, pero luego como filosóficamente en un sistema cerrado, más como un complemento uno del otro. Un movimiento constante. Es un movimiento constante que tiende a la autorregulación. Por eso decimos que en el aumento de uno baja el otro. Porque son, imaginemos en cantidades fijas de números, siempre la suma de los dos siempre va a ser 10. Entonces 5 y 5. 6, 4. 7, 3. Claro. En el otro caso va a haber un vacío temporal en que 2 se van a perder. Es decir, en vez de 10 completar nuestra energía, va a haber 8. Pero 5 está equilibrado. Y ese 2, bueno, esos 3 restantes están en disminución, en déficit. ¿Sí? Entonces pueden manejarse eso. Vamos a la otra teoría antes de pasar. Perdón, ¿tenemos partes del cuerpo que son más yin o yang? Sí. Por ejemplo, la sangre, ¿qué sería? ¿Yin o yang? La sangre es un elemento yin. ¿Por qué es un elemento yin? Porque nutre. Es lo que nosotros, es la representación, aquí es medio trabalengua, es la representación más yang, es decir, más física del chi. ¿Sí? Pero entre esos dos, entre el chi, que es la energía que nosotros utilizamos para realizar nuestras tareas, entre esos dos, el más yang. Pero en el cuerpo es yin, porque nutre. En los órganos, cada órgano puede ser yin, puede ser yang, dependiendo de su función y de su estructura. Decimos que órganos, ahí podemos, ahora entrando en los 5 elementos, podemos ver más o menos uno que es el otro. Pero como regla general decimos que los órganos que son macizos son yin. Los órganos que transforman o excretan son yang. ¿Sí?
Imaginemos nuestro cuerpo como un fractal yin-yang. Uno siempre va a ser relativo del otro, uno siempre va a tener la pareja del otro. ¿Sí? Pushin significa 5 elementos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 5 elementos? Primero vamos a ver los elementos por su tipo. Elemento yin y elemento yang. Elemento yin, el agua, viene relacionado con la vejiga, los riñones. ¿Sí? La tierra, vaso, páncreas y estómago. Esos son los órganos. Metal, pulmones e intestino grueso. Y tengo una pregunta. Sí. Agua no es líquido en la totalidad, ¿o sí? Porque, por ejemplo, la sangre no sería agua, No pero verlo, sería algo líquido. claro, pero no verlo como el concepto de agua física, sino como el arquetipo de agua. ¿Sí? Que es fluido, tranquilo, calmo. Eso es una característica. La tierra, por ejemplo, es firme, da canales, contiene. El metal es estructurado, es pulido, refleja, todo como cuadradito. La tierra es el elemento central de la teoría de los 5 elementos. ¿Sí? Simboliza la estabilidad, la nutrición y el soporte. Por eso decía que contiene. Coloca los canales en donde va a pasar el agua. Es la representación de la madre que nutre, asociada con la capacidad de proporcionar alimento y cuidado. La tierra está vinculada con el vaso y el estómago. Órganos que son esenciales para la digestión y distribución de los nutrientes en el cuerpo. Refleja su capacidad de equilibrio y la salud a través de la nutrición y armonización de las funciones corporales. Vamos con el agua. El agua es el más yin de todos los elementos. Simboliza la profundidad, adaptabilidad y el potencial de conservación. Representa la capacidad de fluir, adaptarse y de superar los obstáculos. En los seres humanos afecta las emociones profundas y nuestra capacidad para manejar el estrés y el miedo. Para el mental, por su parte, encarna la estructura, la claridad y la precisión. En un contexto humano, influye en nuestra capacidad para respirar y purificar, así como una estructura interna y resistencia. También cuando nosotros estudiamos la teoría de los 5 elementos, también vemos lo que se llaman biotipos. Los biotipos tienen una relación directa con cómo la persona, o mejor dicho, nosotros como humanos, nos podemos encajar en uno de estos biotipos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona tierra, yo soy tierra, una persona tierra le encantan los dulces. Esa es su debilidad, ese es su sabor preferido. Tienden a ser robustos o gorditos, cachetones, risueños, tranquilos, estables. ¿Sí? El agua son mucho más filosóficos, les gusta el mundo interno, les gusta filosofar, les gusta pensar, son profundos como el mar. Y físicamente podemos decir que son más gorditos que tierra. ¿Sí? Los tierras son así, los aguas son así, son panzones. Los vemos como ese viejo sabio con la barba así enorme que te puede sentar y tomar un café y te explota la cabeza de las ideas o del mundo interior que tiene. El metal
el mental son personas muy estructuradas, son muy cuadradas. Les gusta todo ordenado, no obsesivo, pero casi. Si ven algo desordenado, le genera ruido, entonces van, ordenan, y cada cosa tiene su lugar, todo tiene un procedimiento. Podemos decir que son como, deberían ser los empleados de una intendencia, que todo tiene que estar así, cuadradito, pero no son letales, entonces son un desastre en la intendencia. Vamos, antes que siga, preguntas. Si hay algunos que podríamos relacionar. Por ejemplo, y ahí entramos a los... Los metales como el mercurio de Venus. Elementos yang. Tenemos dos. Los elementos del elemento fuego y el elemento madera. Bien, para el elemento fuego, vamos a leerlo, ¿sí? Primero, y después hablamos un poquito. El elemento fuego como yang, por excelencia, primero decimos que es lo más yang, ¿sí? De entre esos dos. Es la energía activa, transformadora, representa el calor, la luz, la capacidad de transformar y de renovar. ¿Sí? Para el contexto humano, influye en nuestra capacidad de conectarnos emocionalmente, irradiar alegría, entusiasmo, pasión y claridad. El otro elemento, madera, representa el crecimiento, la expansión y la flexibilidad. Es la fuerza de primavera que empuja nuevos inicios, la persistencia para superar obstáculos, y nuestra capacidad, en nuestro caso, de planificar y tomar decisiones. Si nos vamos a un biotipo fuego, podemos ver a aquellas personas que tienen mucha relación, que son muy sociales, o que tienen mucho contacto con personas. Un ejemplo sería políticos, maestros, abogados, Empresarios. claro, empresarios puede ser, pero no todos los empresarios, ¿sí? Aquellos que sienten pasión por lo que hacen. Algunos médicos también, ahí es debatible. En cambio la madera son aquellos, yo digo que de los elementos, no pases todo, de los elementos, la madera son los hiperactivos, tienen TDAH al 100%, son Géminis, por ejemplo. Viste que van de aquí y de allá, tienen una energía increíble. Pueden hacer muchas cosas a la vez, siempre están en un constante expandir, de hacer cosas, de aprender cosas, de ir, conocer, probar, son muy aventureros. ¿Sí? Ahora, cuando nos vamos de nuevo a la naturaleza de cada uno, tienen su como una preponderancia, sería la palabra, a tener una u otra patología. En el caso del elemento tierra, que me lo conozco de memoria, son enfermedades de tipo estomacales, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque este biotipo le gusta comer, ¿sí? Y al hacerlo tanto, su energía de procesamiento, su chi, baja. Por eso es que tienden a ser gorditos o rellenitos. Entonces no tienen muchos problemas estomacales o de digerir alimentos. Podría por allí una diabetes, ¿sí? Si no se comporta bien.
Una característica muy especial de ellos, de tierra, es el sobrepensamiento. Porque se dice que la rumia mental es algo que es una consecuencia de tener un chip muy bajo en este órgano. Otro ejemplo, si nos vamos al agua, por ejemplo, sería el miedo, el pánico. ¿Cómo influye? No sé si alguna vez han escuchado la frase de se orinó, pero de miedo. Justamente cuando llega ese estímulo tan grande, el chile de la vejiga como que se dispersa y no es capaz de sostenerlo, ¿no? Se libera todo el contenido. Y hasta sudás de miedo. Y el sudor iría por otro elemento. Iría por, si mal no recuerdo, por el elemento metal, los pulmones, por una relación que tienen ellos de abrir y cerrar los poros. El fuego, a ver, no me quedé. Te hago una pregunta, ¿me Sí. recordás? Dijiste que la tierra era la que nutría, ¿no es cierto? Sí. El fuego tiene su patología más común, son problemas de corazón. Viene totalmente relacionado con el corazón. Creo que no lo había mencionado. El órgano del fuego es el corazón, el yin, y el yang es el intestino delgado. Y en cambio la madera sería el hígado y vesícula biliar. En cuestiones de patologías del fuego es todo relacionado con problemas cardíacos. La emoción que lo representa es la alegría, ¿sí? Y el exceso de alegría, inclusive el exceso de alegría, es patológico, es malo para el corazón. Se llama euforia. Cuando tienes una alegría tan grande que por ahí te da un paro cardíaco, puede ser. En cambio, la madera va relacionada más a la ira. A la ira y a la frustración. Cuando una persona tiene muchos problemas de ira, la vemos que se manifiesta en el órgano en sí. Puede ser hígado graso, no está procesando bien la comida, estómago y hígado tienen una relación muy cercana en cuanto a digerir alimentos. Los dolores de cabeza, sobre todo los que están en esta parte, ¿sí? A los lados de la cabeza, vienen relacionados al riñón, al hígado. Y ahora dirán, bueno, pero ¿cómo se relaciona la cabeza con el hígado? Y una cosa está acá y la otra está acá. Sería un concepto mucho más avanzado, que ahora en el segundo año lo estoy viendo. Me encanta hacerlo del profesor Juan, el tipo, si alguna vez lo escribió. Se llaman los meridianos, que son canales de energía que atraviesan nuestro cuerpo, y justamente uno de ellos conecta el hígado, la biliar y la parte laterales de la cabeza. Y de hecho, una de las aplicaciones más comunes en la acupuntura es tratar migrañas, tratar dolores de cabeza recurrentes muy fuertes. Justamente a través de este meridiano se colocan puntos de acupuntura muy específicos para mitigar el dolor, ¿sí? ¿Esos meridianos van a dar origen a los puntos de trabajo? Los meridianos, imaginemos que los meridianos son una carretera a lo largo del cuerpo y los puntos de acupuntura son una parada. Y en cada parada
hay una función, te ofrecen algo, hay un kiosquito que solamente ese punto te lo ofrecen. Entonces, te paras allí, compras lo que necesitas y se aplica a lo largo del trayecto, como te he dicho en el cuerpo. Me hago una pregunta, Sí. ¿y esos temperamentos Sí. que describirían a una persona, se lo describe o se lo clasifica a través de la patología o de su forma de ser en el mundo? Primero habría que hacer un análisis holístico, ¿sí? Podría ser una patología, podría ser algún trauma, por ejemplo, que queda arraigado. Nosotros entendemos que ese tipo de emociones, cuando son fuertes, pueden arraigarse de forma muy profunda en el órgano, muy profunda en el canal, y se manifiestan a lo largo de la vida de alguien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si es, imaginemos, una frustración muy grande en el trabajo. Una persona está trabajando 12 horas, el jefe no sirve para nada, es un déspota, tiene 3 años ahí, tiene una frustración muy grande, se manifiesta de manera crónica y va afectando todo el cuerpo, principalmente canales de hígado y ira, frustración, enojo. Inclusive al ser el hígado uno de los maestros que distribuye la energía a lo largo del cuerpo, tiene como va a hacer una disrupción en absolutamente todo, lo va a romper todo. Inclusive los traumas del pasado, los traumas de la niñez, que no son tratados, dependiendo del tipo de trauma, pueden llegar a afectar, a moldear la personalidad y que esa personalidad se mantenga todo el tiempo con ira. En el caso, puede ser un abuso, ¿sí? Se llega tan profundo que esa persona se acostumbra a estar todo el tiempo molesto, a no ser, a que no se le pueda hablar, por ejemplo, a estar aislado. Entonces es una cadena de eventos. Uno tiene relación con lo otro, los dos pueden darse a la vez, uno puede darse primero, otro después. Por eso es que digo, hay que realizar un análisis holístico de la persona como tal. Claro, pues si yo llego con un problema de hígado, no es tan rápido decir que esta es una persona de madera, por ejemplo. Solo por ese síntoma. En realidad, cuando uno entra a un consultorio, primero el médico ve cómo hablas, ve cómo te sientas, cuál es tu postura, cómo es tu proyección. No necesariamente para determinar tu biotipo, sino para percibir posiblemente que puedes tener. Una vez que se va interiorizando en una charla cómo es tu entorno, allí se determina, puede ser que esta patología sea de hígado, puede ser que le digas, no, es que en el trabajo mi jefe no me ayuda, tengo que hacer todo yo. Ahí podemos ver que posiblemente puede ser algo de hígado. Y así diferentes cosas que pueden estar pasando. O sea que uno no es que sea siempre una persona de madera, ¿no? No. Como vimos también en la teoría de Jin Yang, una persona no puede ser 100% válida. Alguien puede ser, no sé, si hablamos de porcentaje, 50% madera, 30% agua, 10% de otro, 10% de otro. Y así, o sea, siempre somos una combinación de algo, somos una integración de todo lo que existe. Y eso está en constante movimiento, o sea que esos porcentajes así, como decir, pueden variar. Vamos a tener nuestro biotipo predominante. Por ejemplo, el hecho de que me gusten los dulces no va a parar hasta que me muera. Pero por ahí, si
yo soy más retraído, por ejemplo, y a través de un proceso en el que me doy cuenta que necesito proyectarme más, y mi energía yang o mi fuego puede incrementarse más. Pero es algo más, que se necesita hacer un trabajo para moverlo y que ocurra naturalmente. Y por nada. O sea que como dato curioso, Sí. Adelante. en homeopatía preguntamos mucho si es de dulce o de salado, ¿no? Como tendencia del cuerpo. Pero es muy curioso que en realidad no es constante. Muchas veces va cambiando. Y a veces te dicen, en este momento, o hace años que soy de salado, pero cuando era joven era de dulce. Ahí van habiendo cambios muy curiosos. Aún en eso que es como una apetencia, un deseo, también se van generando cambios. Y a veces está vinculado inclusive con, por ejemplo, la gente, los naturistas, empiezan a irse hacia los amargos. Hacia los amargos, los naturistas en general. Empiezan a encontrarle un gusto más agradable cada vez y se van tornando hacia los amargos. O sea que es muy curioso, pero también aún eso va variando con el tiempo en la persona. Sí, esto es un pantallazo muy condensado, pero en cuanto a 5 elementos se trata justamente de los sabores. El amargo, el ácido, el quemado, el dulce, son uno de los sabores que representa uno de esos elementos. ¿El quemado a qué lo representa? Fuego. ¿Al fuego? Sí, de hecho, ¿Qué sería un humano eso? No, pues a mí me gustan las cosas quemadas. Pero yo astrológicamente soy 90% de agua. Es una locura. Por eso no sé si tiene. Me parece que no tiene un relación. buen equilibrio entonces, un equilibrio yin yang. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, puede ser alguien que le guste algo tostado. Tostado casi quemado. Casi quemado, sí. El pollo tostado casi quemado, eso a mí me encanta. Y al escucharlo, y puede ser las personas con poco pelo tienden a hacer fuego porque decimos que el fuego va tanto a la cabeza que le va quemando los pelitos. No soy fuego, esto es genética, esto me regaló mi padre. ¿Qué más? Por ejemplo, los de agua son muy retraídos, les encanta estar son muy ermitaños. Les encanta estar solos. Y muy sensibles. ¿O no? Están muy en contacto con sus emociones. Son sensibles. Esto sería toda mi presentación. Quisiera preguntarles a ustedes, primero, si tienen preguntas. ¿Cómo vienen las preguntas? ¿No? ¿Sí? De tierra, está bien, es correcto. Sí, estamos equilibrados en todo momento, con nuestro cuerpo tiende al equilibrio. Y como inclusive hasta como el astral, el signo astrológico, el signo de nacimiento, que es esto, más o menos me rige esta casa. ¿Sí? Soy Leo y soy así. U otro tipo de arquetipos al que podemos caer debido a nuestro nacimiento, nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestro género o forma de ver la vida. Es un tipo de clasificación. Pero si utilizamos estos lentes, podemos entendernos y conocernos a nosotros mismos. Y en mi caso personal, al comenzar a leer sobre el biotipo tierra, yo dije, ay, con razón, yo no puedo comer tanto porque mi pobre estómago no lo aguanta, ¿no? Y uno mismo consigue herramientas para no enfermarse. Para no comer tantos dulces, en mi caso. Y está bueno. Te hago otra pregunta, quizás me salga un poco el tema. Sí. Además de la acupuntura, ¿qué otras técnicas de sanación ofrece la medicina china? Hay varias ramas, o podría decir, bueno,
aplicación de agujas de nuevo sobre puntos meridianos para tratar la patología. También está el Tuina, son masajes en donde se aplica una acción mecánica sobre el cuerpo, sobre el músculo. ¿Cómo se llama, perdón? Tuina. Tuina. Ajá. Para tener una acción similar a lo que hace la aguja, que es básicamente sacar ese estancamiento de chi, por ejemplo, estimularlo, migrar, por ejemplo, un chi de un lado al otro para que exista un equilibrio. El otro sería el uso de plantas medicinales, fitoterapia, que una vez que se llega a un diagnóstico, se utiliza cierto tipo de planta receta en donde va a tener una acción similar. Otro sería Qigong, que es una práctica, Qigong y Tai Chi, que son prácticas en donde, claro, a través del cuerpo y en nuestra misma acción consciente, podemos movilizar el chi a lo largo y ancho de nuestro meridiano, que de esta manera no llega a un estancamiento, no lleguemos a una enfermedad. Y por último, la moxibustión. La moxi es utilizar o hacerse valer de una especie de puro donde se colocan en determinadas partes del cuerpo, se encienden esos puros y genera calor, genera un efecto terapéutico sobre ese punto. No son las ventosas. Ventosas también. Ah, eso es también. Pero dentro de la aplicación, dentro de las ramas principales, pues esas son como lo que uno tiene que estudiar. ¿Y la reflexología? Bueno, es una herramienta. ¿Sí? ¿Y la reflexología? La reflexología En la planta del pie. es parte de Tuina. La reflexología me parece que es alemana. ¿No? Hay puntos en el pie que nosotros utilizamos, al igual que la auriculoterapia. Tocamos para hacer la misma aplicación que en el meridiano, como en la pierna, en el pie, en el pecho, ¿sí? Pero me parecía que es alemana. Igual con Tuina se maneja el pie, se maneja donde se necesita. A ver, sí, bien.